Hola, bienvenidos a esta plática entre gatos. Es la primera vez que hacemos un programa como este. Hemos hecho las semanas anteriores un foros virtuales en los que nos ha apoyado bastante Julia Gabarreta y la gente de Redia, con la que tenemos una alianza para hacer algunas discusiones. Pero hoy hemos preparado un programa especial, no sé si llamarlo programa a este live, pero No es sí un queríamos, pero sí que es una plática entre gatos. es al final una plática entre gatos. Entonces, lo que queríamos hacer ahora es hablarles un poco de lo que hemos estado cubriendo desde el periodismo que nosotros hacemos en Gato Encerrado y lo que hemos hecho todo este año. Lo que es un especial que también hemos preparado, que aún no lo hemos lanzado en el sitio web, pero terminando este live va a estar publicado. Al menos la primera parte que hemos preparado. Bueno, soy Ezequiel Barrera. Para los que no me conocían, soy el editor de la revista y está conmigo Julia Gabarrete, una periodista reconocida internacional, pero que también trabaja con nosotros. Bueno, Julia. Bueno, yo soy una gata más. No, gracias por estar conectados en este programa especial que estamos haciendo de primer año de gobierno. Hemos preparado diferentes pequeñas entrevistas con los periodistas de Gato Encerrado y también, bueno, tenemos plato especial de la noche, que es pues un panel con tres especialistas, tres analistas que van a estar compartiendo un poco con nosotros de sí, cómo ahí en la pantalla se los ponemos. Va a estar con nosotros Carmen Aida Lazo, Morena Herrera y también Naida Acevedo, que quería mencionarlo brevemente antes de que pasemos a hablar con algunos de nuestros periodistas y también con las invitadas que son el plato fuerte. Quisimos hacer para esta plática entre gatos una entrevista con mujeres porque creemos que ya por los medios de comunicación, por la televisión, desfilan muchos hombres analistas y muy pocas veces se les presta atención a lo que las mujeres también dicen. Entonces, para nosotros es muy importante. De hecho, una de las filosofías de Gato Encerrado es que en nuestras notas siempre haya como un balance de fuentes, que siempre hayan voces que a veces son ignoradas, pero que son muy, muy importantes escucharlas. Desde la academia, desde las diferentes áreas en que se desenvuelven estas fuentes. Así que bueno, vamos a comenzar con lo que vamos a hacer es una dinámica bastante sencilla. Vamos a desfilar, digamos, varios temas y en algunos temas tenemos a algunos de nuestros periodistas que han trabajado y en otros vamos a tener a las entrevistadas, a las que son el plato fuerte de la noche. Así que vamos a comenzar con el primero. Bueno, es sobre salud. Julia. Hola, Carmen. Bueno, tenemos acá a Carmen Valeria Escobar. Ella es una de nuestras periodistas que últimamente, pues, bueno, está encargada de Ojo de Gato, que es esta sección de verificaciones que intentamos tratar la manera de seguir el discurso y de poder detectar dónde se encuentra, pues, la falsedad o la verdad o los problemas técnicos de estar en vivo. Mira, se acaba de salir, no sé qué le pasó a Carmen. Ah, bueno, ahí está otra vez. Hola, sí. Perdón, no sé qué pasó. Sí. Bueno, estábamos introduciéndote. Decíamos que en las verificaciones, pues Carmen está a cargo y yo creo que una de las áreas que pues Carmen más ha cubierto en este Ojo de Gato ha sido salud. Carmen, contanos un poco de todos estos hallazgos que en este año de gobierno pues te han mantenido muy entretenida con la ex ministra de Salud y que, bueno, hasta hoy todavía sin un plan de salud frente a toda esta situación que también estamos viviendo. Contanos qué has logrado detectar. Bueno, de hecho sí, tenés toda la razón, hemos estado entretenidos, trabajo definitivamente hemos tenido para verificar
está de sobra. Creo que el año, toda la gestión de Bukele ha sido marcada de una manera un poco silenciosa, el tema de salud. Creo que el tema de salud antes de la pandemia se veía escondido por temas como seguridad, pero no nos debería sorprender lo que está pasando. Ya se venía anunciando con la ministra, que era una persona sumamente ausente y que tenía muy poca capacidad de decisión dentro del ministerio, lo que ahora está pasando, que es un sistema de salud colapsado. A inicios de la gestión se prometió, bueno, de hecho el plan Cuscatlán parecía ser un buen indicio. El plan Cuscatlán estaba muy bien preparado, retomaba muchas cosas de las gestiones pasadas con la exministra María Isabel Rodríguez, pero todo fue una lista de deseos. La realidad es que se cumplió muy poco de lo que se hablaba en el plan Cuscatlán. La ministra no estuvo a la altura y creo que eso se vio durante la pandemia cuando tuvieron que quitarla. El plan de salud hasta el 11 de marzo de este año seguía sin estar listo, a pesar de que Nayib decía que a los 100 días ya había dado frutos. El plan no existe. También han prometido, creo que como podemos resumir la gestión de salud, ha sido un montón de promesas rotas de parte del presidente desde que inició su gestión hasta ahora. ¿Y cómo fue detectar esta ausencia de un plan cuando comenzaste con la verificación? ¿De dónde surgió esta idea también? Porque, bueno, igual hasta hoy todavía le has dado seguimiento y hasta antes de la pandemia había solicitado información al respecto. ¿Cómo surgió esto? Bueno, el plan surge a partir de una verificación que también se hizo en Ojo de Gato sobre las lanchambulancias. La ministra de Salud le dijo a través de Twitter al presidente que la comunidad de La Pirraya estaba necesitando lanchambulancias y el presidente dijo, pues ya la van a tener, sáquenla del presupuesto y si no hay dinero yo lo pongo. Y fuimos a verificar y no estaban las lanchas, pero queríamos saber, habíamos escuchado este maravilloso plan de salud y queremos saber si al menos las lanchas estaban dentro del plan. Y nuestra sorpresa fue que desde un memorándum de la ministra nos decían que el plan todavía no estaba listo. A partir de eso empezamos a investigar el plan y nos damos cuenta que el plan no estaba listo, pero tanto el ministerio, las cuentas oficiales, la ministra y el presidente ya hablaban de frutos. Creo que para todas las personas dentro del plan nacional, dentro del sistema de salud, dentro del MinSal, que ya están en primera línea, lo resienten mucho porque ellos están acostumbrados a trabajar con políticas. Y de hecho, esta misma gente nos dicen que les parecía extraño que se creara un plan y no una política, porque usualmente el orden es política y luego plan. Porque una se desprende de la otra, pero ok, está bien, veamos. Se resiente mucho ahorita dentro de la pandemia específicamente porque no hay un plan operativo a seguir. Entonces, uno de los grandes problemas, por ejemplo, es que el primer nivel de atención, que es en las comunidades, los ECOs, las clínicas comunitarias, están totalmente desatendidas. Muchos de estos médicos están ahorita en centros de contención y, bueno, como muy bien lo decía Milton Brizuela, las pandemias se resuelven dentro de las comunidades, no dentro de grandes hospitales. Y solo para volver, o ya se nos fuimos con el tiempo, Ezequiel. Sí, ya. Solo quisiera saber hasta hoy si has tenido comunicación con la gente de La Pirraya. Sí. ¿Hasta hoy tienen la respuesta? No, hasta el momento no se han visto grandes efectos por el tema de las lluvias, gracias al cielo, la divinidad, pero siguen sin tener lancha ambulancia, lo cual es muy grave para ellos. Porque la pandemia les está afectando más, imagínate. Sí, y están a merced de que cualquier cosa que pase, tienen que cruzar todo el agua y no... Sí, uno de los grandes hallazgos que has hecho, según nos estás contando, Carmen, es que en El Salvador, aunque fue anunciado por el gobierno de Nayib Bukele un plan nacional de salud,
no existe como tal, no hay un documento como tal, todavía está en deliberación, y ese El Salvador, con un gobierno que no presentó un plan, bueno, que sí lo presentó, que sí hizo un lanzamiento, pero que no hay un plan, es El Salvador que se está enfrentando ahora a una pandemia, y además hay otras promesas que no han sido cumplidas hasta la fecha, como las lanchas ambulancias en un lugar donde necesitan eso desde hace años, como la isla de La Pirraya. O sea, quería como que lleguemos a esa conclusión también para ir dando paso a los demás temas que tenemos. Pero no sé si vas a agregar algo más, Carmen. Yo creo que, bueno, como lo decía en resumen, eso es lo más grave, que ahorita no podemos, con las oficinas de acceso a la información cerradas, no podemos verificar tantos planes que se están diciendo. El abordaje de Bukele ha sido plan para esto, plan para lo otro, y cuando vemos la realidad los planes no existen. Tenemos un gobierno casi desnudo luchando una crisis de salud mundial. Ok. Gracias, Carmen, por tu trabajo y por seguir verificando, y esperemos que, bueno, que cuando todo vuelva a la normalidad, pues tratemos la manera de tener ese acceso a Sí. Gracias. Bueno, vamos a seguir con, como les decía, el desfile de temas que tenemos, y que además de cada uno de estos va a haber al final de este live un especial en nuestra página web, que es gatoencerrado.news, para que vayan a ver el análisis que ha hecho cada uno de nuestros periodistas. Pero vamos con el siguiente. Hola. Hola, ¿qué tal? Hola, Carolina Maya. Hola, Julia. Bueno, tenemos también ahora a la periodista especializada en medio ambiente, y también es nuestra encargada de edición de video. Caro, yo sé que vos has estado muchísimo siguiendo de cerca, pues, temas medioambientales, y diste un bombazo al inicio del año, antes de que todo esto ocurriera, sobre permisos ambientales que se estaban otorgando también a familiares, bueno, en un proyecto donde estaba vinculada la suegra del presidente Bukele. Para evaluar un poco el primer año de gestión, me gustaría que nos comentaras un poco con respecto a este, pues, recorte presupuestario que se hizo al Ministerio de Medio Ambiente. Bueno, estamos en medio de una doble emergencia que hace que todo se complique. También hemos visto que el gobierno ha tenido, pues, ha estado otorgando permisos ambientales para más construcciones, lo que podría provocar en algún futuro que los problemas se acrecenten. ¿Qué mensajes traslada el gobierno del presidente Bukele con todo esto? Sí, pues ahorita creo que lo más importante que tenemos que mencionar es que hay un gran abandono de parte del Ministerio de Medio Ambiente, en este caso, para la gestión de los recursos naturales. Entonces, sí, el Ministerio de Medio Ambiente tuvo un recorte de 3 millones prácticamente de dólares. Tenía cerca de 18 millones en el presupuesto del año pasado y pasó directo a 15. Pero hay que tomar en cuenta también que el Ministerio de Medio Ambiente ha sido un ministerio que no ha ejecutado todo su presupuesto general a cabalidad. Entonces siempre ha tenido que regresar de dinero, y esta parte que le han quitado, esos 3 millones, digamos que era el excedente que siempre le quedaba al ministerio, lo que no significa que el ministerio no lo necesite, obviamente sí necesita, si tomamos en cuenta que somos un país muy vulnerable ambientalmente. Lo que estamos viendo es que aparte de la mala ejecución presupuestaria, también hay como retrocesos en algunas situaciones. Por ejemplo, están hablando de agilizar permisos ambientales, y que de hecho es la única política que ellos han desarrollado fielmente desde su planteamiento en el Plan Cucatlán, pero que ahorita, aparte de ver el tema de los permisos ambientales, se deberían de estar también
viendo cómo es el manejo de los recursos naturales en general, que es la crisis hídrica, que estamos viendo ahora con el tema de la tormenta, Amanda, lo que hemos visto es también un abandono del observatorio ambiental. Hay que tomar en cuenta que allí antes estaba como directora una prima del presidente Bukele, que es Selina Catán, que tuvo muchos años la dirección del observatorio y ahora prácticamente el observatorio no ha estado manejando las alertas tempranas. Este ciclón, esta tormenta tropical o depresión tropical Amanda, es parte de todo un ciclo de tormentas y de huracanes dentro del Pacífico Oriental que se van a estar generando por el fenómeno de la Niña. Entonces son sucesos o fenómenos que ya los científicos, incluso la NOAA, los está advirtiendo, pero el Ministerio de Medio Ambiente ha tenido una pasividad que no se puede comprender porque ya vimos que hasta ahorita ya van 14 personas que han muerto, ¿verdad? Y incluso creo que una de las cosas que en todo lo que, por todo lo que estás diciendo, que te deben de sorprender es que por lo menos vos, que estás siempre pendiente de todo lo que está sucediendo con medio ambiente, hace una semana, más o menos, o un poco más de una semana, el sábado pasado, recuerdo, ya estabas preocupada porque se venía una tormenta encima. Entonces, fue extraño para vos escuchar al presidente decir que esto, como lo que dijo ayer en la Comunidad Nueva Israel, esto no lo podíamos prever, después de lo que vos ya sabías, por lo menos el sábado. Es bien triste porque los sucesos naturales casi todos se pueden prever y sobre todo el impacto que tienen en el ser humano, que eso es lo que cuenta al final de cuentas, ¿verdad? Vaya la redundancia. Lo importante es saber que somos un país vulnerable, que ya se había avanzado bastante en materia de alerta temprana en las gestiones anteriores, y no solo hablo del frente, sino que también de Arena y de los gobiernos anteriores, porque somos un país bien propenso a deslaves, inundaciones, y ya sabemos pues el historial que tenemos nosotros. Entonces, ¿por qué debilitar áreas como el observatorio ambiental y promover más el tema de los permisos ambientales? Entonces, solamente hacer la lectura de esos dos prioridades dentro del ministerio, te das cuenta de la importancia que tiene el medio ambiente dentro de esta gestión. De las personas con las que estás en contacto en las zonas de áreas protegidas, ¿qué te están contando, sobre todo ahora con la tormenta? ¿Te han dicho si ha habido algún proceso que les haya afectado, por ejemplo, una construcción que en este momento ahora está generando un impacto por la tormenta? Ahorita creo que todos han podido ver que aquí cerca de la Gran Vía se han perdido no sé cuántos carriles porque el río desbordó, lavó toda la bóveda que había allí. Entonces lo que sucede es que ha habido un desarrollo territorial desordenado, en donde los centros comerciales prácticamente han venido a ubicarse sobre los ríos y haciendo que los cauces, en este caso, se desborden y terminan arruinando todo este tipo de infraestructuras. Entonces, lo que creo que se necesita y que es lo que hemos visto durante todo este año del Ministerio de Medio Ambiente es que lo que se necesita es que haya más compromiso y no solamente con el otorgamiento de permisos ambientales. Sabemos que el desarrollo no se puede parar, como dice el mismo viceministro de Medio Ambiente, pero sí se puede llevar un mejor desarrollo, un desarrollo humano, que eso es lo que piden las comunidades. ¿Cómo puedes estarle dando agua, por ejemplo, en el caso de Valle del Ángel, a la familia Dueñas y no a las comunidades que tienen crisis hídrica histórica? Y que ¿cuánto tiempo había pasado desde que el presidente Bukele había llegado y cuando se otorgó el permiso para el Valle del Ángel? En realidad el permiso todavía no está otorgado, todavía sigue el trámite, pero lo que sucede, la factibilidad fue, creo que en junio, siempre dentro del primer mes de gestión del presidente, ¿verdad? Pero lo importante de destacar es que ahora con todo esto que la misma presidencia ha estado promoviendo, de que se van a agilizar los trámites ambientales, los permisos, y entonces las empresas y todos los titulares, y eso es un patrón que nosotros hemos logrado distinguir durante este año, lo que han hecho es empezar
a meter nuevamente proyectos que ya el Ministerio de Medio Ambiente había rechazado con anterioridad. Entonces, ¿qué nos está diciendo ahora? Que aparte de la pandemia viene una depredación ambiental bárbara. Y bueno, yo tengo que meterme para poder acortar un poco los tiempos. Pero gracias, Caro, por tus investigaciones que haces. Están algunas de ellas disponibles en Gato Encerrado y otras que está trabajando y que son muy buenas y que les invito a que sigan pendientes de gatoencerrado.news para poder darle seguimiento a lo que trabaja Caro. Así que muchas gracias, Caro. Gracias, Caro. Bueno, bueno, vamos con el siguiente tema. El siguiente tema tiene que ver con acceso a la información y... Bueno, fíjate que tenemos problemas técnicos ahorita. Tenemos problemas técnicos y es lo malo de estar en vivo. Pero si querés adelantemos lo de transparencia porque parece que Beatriz se quedó sin conexión, me puso ahí. Entonces avancemos al siguiente tema. Bueno, nuestra siguiente... Y ya está por ahí. Nuestra invitada. Sí. ¿Ya está? Sí. Ah, ok, perfecto. Ah, qué bien. Por razón no me contesta. Hola, ¿nos escucha bien, Naida? Hola, creo que se nos está perdiendo un poco la señal. Hola, ¿sí se oye? Hoy sí se escucha perfecto. ¿Qué tal? Un gusto, Julia. Un gusto, Naida, gracias por haber atendido a la invitación. Bueno, antes que nada yo quisiera presentarla y agradecerle por esto. Naida, tenemos a Naida Acevedo, consultora de políticas públicas y derechos humanos, egresada de maestría en ciencias políticas, ya casi politóloga. Bueno, Naida, muchas gracias por estar presente en este conversatorio, Plática entre Gatos. Estamos haciendo un pequeño análisis express de lo que ha ocurrido en este primer año de gestión, pero a la vez quisiéramos también tener como diferentes posturas con analistas sobre el accionar del presidente Bukele. Entonces, en su caso, a nosotros nos gustaría conocer y que nos explicara un poco, bueno, hasta recién se publicó una encuesta de LPG donde todavía existe una gran aceptación hacia el presidente Bukele, hacia sus acciones, hacia sus mensajes. ¿Qué es lo que está ocurriendo? ¿Por qué hay todavía como bueno, además es algo que no había ocurrido antes con muchos presidentes? ¿Qué es lo que tiene el presidente Bukele que está generando esta empatía o aceptación en las personas? Mira, no creo que sea algo en particular hacia, digamos, una figura A, B o C. Sucede un fenómeno que cuando hay, digamos, un desgaste de los partidos políticos, cuando hay un proceso en el que definitivamente hay cansancio desde la población, porque no hay eficacia en las políticas públicas y no se logran resolver estas grandes problemáticas sociales que se sienten de manera cotidiana, y cuando pasa el tiempo y este desgaste natural cobra de alguna forma factura a los institutos políticos, es muy común que surjan este tipo de figuras, ¿no? Figuras que de alguna forma reivindican esa voz colectiva en razón de la ausencia de eficacia, que es la que decíamos anteriormente, o por lo menos la percepción de esta eficacia. Lo que pasa con Nayib Bukele es precisamente que él encarna bajo esta figura de cansancio con institutos políticos, esto en particular. En ciencia política o en la literatura de la ciencia política se le conoce con todas estas características a un populista. Un populista es alguien que busca tener desde su voz la identificación de las problemáticas más importantes y de manera permanente buscar la culpabilidad en torno a quién las ha provocado. Por eso es que su discurso tiene tanto sentido que él de manera permanente culpabilice. Él siempre busca a quién culpabilizar precisamente porque es su caudal, su eco y es una forma, es un estilo de hacer política.
Este populismo es eso. Entonces, de alguna forma, el populismo, que no es una ideología en particular, o sea, hay populistas de izquierda, de derecha, de centro, de todos lados, es una forma de hacer política, y su forma de hacer política ha sido compilando todo ese malestar frente a institutos políticos y depositándolo en culpables en particular. En este caso, bajo figuras concretas como el FMLN y Arena. ¿Y qué se pone en riesgo frente a un... Dime, Julia. ¿Qué se pone en riesgo frente a un personaje populista? Creo que sí, definitivamente, esta es una de las preguntas que puede marcar el hito de qué puede o hacia qué se puede enfrentar con una figura populista. Si es una figura populista que definitivamente está poniendo en culpabilidad todo el sistema o el statu quo, digamos, que ha funcionado en años o décadas anteriores, definitivamente a lo que va a responder es a atacar esa forma en la que el statu quo funciona. Esto implica el sistema político y sus actores, es decir, los partidos políticos, las instituciones y la forma en la que operan esas instituciones, y por ende pondrá en entredicho de manera permanente la forma en que estas instituciones deciden. Por eso es que su discurso es contra la Asamblea Legislativa, contra magistrados y magistradas de la Corte Suprema o magistrados de la Sala de lo Constitucional, entre otros tantos, porque ponen en entredicho ese sistema político. Entonces, y lo culpabilizan. Lo que tenemos frente es precisamente a alguien que con esa, digamos, voz o ese discurso o esa construcción de historia culpabiliza toda esa construcción del sistema político para entonces mostrarse como quien puede transformar esta forma de hacer política. ¿Qué ha ocurrido con la pandemia? Pues antes de eso nosotros vimos que pasó el 9F. Eso fue también algo que marcó el estado, la historia del Estado de Derecho en nuestro país, pero luego se vino la pandemia, y dentro de la pandemia hemos comenzado a ver justo a este tipo de personaje que pues en un poco tiempo ha respondido o ha puesto a tambalear todo el sistema, los tres poderes del Estado. ¿Qué nos espera entonces, o cómo evalúa usted lo que puede ocurrir en los próximos años que todavía restan? Él necesita mantener ese discurso por lo menos hasta el 2021. O sea, si su línea sigue dentro de la lógica populista, en donde tiene que poner en entredicho el funcionamiento del sistema político, que el sistema político al fin y al cabo son los valores sobre los cuales los diferentes actores hacen política. Los partidos políticos, las organizaciones, las iglesias, todos estos actores confluyen para dar ciertos valores o ciertas características o ciertas formas de funcionamiento a la institucionalidad. Él para llegar al 2021 necesita seguir señalando ese funcionamiento como el culpable. Es decir, todos estos actores en su mecanismo de diálogo e interacción toman decisiones que pasan a esta caja de decisión que es la política pública y termina con un producto que no necesariamente representa los intereses de la población en su conjunto, sino que intereses específicos, así pactados, así negociados. Eso es el sistema político. Si él, creo que es fundamental para él en su ejercicio de política, no porque lo diga yo, sino que porque así lo hemos venido viendo en este año e incluso en procesos anteriores, es que él necesita mantener ese caudal, necesita seguir cuestionando al sistema político y sus actores, a efecto de tener un resultado en 2021. Esto sí nos pondría en un panorama, digamos, de evaluación muy cuidadosa, porque si no tenemos enfrente una construcción de una oposición inteligente, una oposición que sepa de alguna forma sí enfrentar la posibilidad de pasar de un régimen híbrido, que es lo que somos, o sea, esa mezcla entre dictadura y democracia, esas características de democracia electoral frente a determinados comportamientos dictatoriales, digamos, o autoritarios. Entonces, ese pasito que se ha dado en materia electoral puede dar incluso un pasito más para atrás y sí hablar de un régimen autoritario en donde no hay una oposición y en donde no hay un control interinstitucional. Realmente la democracia descansa en eso, en la posibilidad de una institucionalidad
que pueda interactuar y controlarse entre sí. Eso es lo que él cuestiona y es lo que necesita mantener en su discurso hasta el 2021, porque la forma en la que se ha hecho el ejercicio de control interinstitucional, según su construcción de personaje, de discurso y de historia, ha estado plagada de una serie de elementos que ha llevado casi a la alianza, y así lo escuchamos de manera recurrente en sus discursos, de dos de los principales actores políticos, en este caso el FMLN y Arena. Hay un llamado de la comunidad internacional bien fuerte a que se tiene que cuidar el Estado de Derecho, pero evidentemente, aunque existen todos estos llamados, el presidente hace caso omiso de ellos, y creo que tiene que ver mucho con que él sabe que tiene el apoyo popular. Eso también es peligroso hasta cierto punto, según su opinión. Ahí sí quisiera abrir un poquito más el abanico. Creo que la tercera ola de democratización o de democracia, digamos, la tercera ola de democracia en América Latina ha tenido comportamientos similares en países del sur e incluso cerca. O sea, lo hemos visto en Nicaragua, lo hemos visto en otros países en donde definitivamente a nivel interno, esto que nosotras y nosotros abrazamos como democracia todavía careció, todavía le faltaron algunos elementos a efecto de ser la misma. Entonces, estas democracias, digamos, o esta ola de democracia en América Latina, ha necesitado, más bien le ha costado afincarse con los elementos necesarios. Ha tenido elementos suficientes, digamos, o sea, esto es suficiente para colocarla, o esto es necesario para colocarla en un término de democratización o en camino a la democracia, pero no suficiente para subir la vara y hablar de la democracia como tal. En el caso salvadoreño, este régimen híbrido, que es el que nos ha habitado todos estos años, no es cierto que hemos estado en una democracia plena, lo más avanzado que hemos estado en una democracia perfectible, así llamada en la literatura de ciencia política, porque ya me han dicho, pero ninguna democracia es perfecta, no, es cierto, ninguna democracia es perfecta. Son, digamos, varias gamas de colores entre la democracia plena y entre el autoritarismo. Entonces, en esa línea, digamos, esa línea en donde aquí está la democracia plena y aquí el autoritarismo, hay un montón de colores, ¿verdad? Entonces, entre esa cantidad de colores, lo que ha pasado es que ahora es mucho más evidente esa mezcla entre avances en el tema democrático y el autoritarismo, porque hemos pasado de vivir y visibilizar derechos económicos, sociales y culturales vulnerados a lo largo de estos casi 30 años después de la firma de los acuerdos de paz, a tener una presencia militar mucho más marcada, digamos, un posicionamiento de una arista de la institucionalidad, en este caso del Ejecutivo, queriendo sobrepasar de manera permanente sobre los otros dos órganos de Estado, que en política, digamos, o sea, hablando de política pura y dura, eso ejercicio de poder se trabaja. Lo que pasa es que en algunos momentos las tensiones son mucho más fuertes que en otros momentos. Tenemos casos como Brasil. ¿Qué pasó en Brasil? En Brasil, por ejemplo, Lula en algún momento sí fue señalado, fue incluso criticado mucho por haber llegado a mecanismos de diálogo y negociación con los grandes capitales, que es un poco lo que está marcando o señalando ahora Nayib Bukele, pero que en los primeros visos de este periodo él lo está replicando. Entonces, hay un dicho muy interesante, Al filo de la democracia, es un documental que lo recomiendo mucho, porque nos muestra en América Latina cómo al fin y al cabo esto trata al fin de una serie de poderes económicos que son los que han hecho la estructura sobre la cual se construyen las democratizaciones de la tercera ola, digamos, que es de los 70 para acá, los 80, un poquito más en El Salvador de los 90, y que definitivamente falta muchísimo todavía para andar. Hemos dado un pasito hacia atrás a nivel internacional de derechos civiles y políticos. Económicos, sociales y culturales tenemos una deuda estructural muy potente. Y solo para cerrar, porque el tiempo se fue súper rápido, pero no quisiera dejarla ir antes de preguntarle esto que usted mencionó sobre el autoritarismo. Últimamente, en las últimas encuestas se ha podido reflejar que las personas, los salvadoreños, están dispuestos a entregar sus derechos, si es posible, constitucionales, que están, pues, si es posible, tener que, por ejemplo, hacerle frente a la seguridad, pese a que con un régimen más rígido,
ellos están dispuestos a hacerlo. Para usted, ¿cuál es esa lectura? ¿Esto es también algo que puede llevarnos a un escenario más peligroso frente a un populista en el gobierno? Exactamente. O sea, lo que está sucediendo es precisamente que el poder como relación se dimensiona a través de esa población que permite y que aplaude actos autoritarios. Entonces, esto tiene que ver mucho con la cultura política y esa hibridez de la que hablábamos. Si nosotros y nosotras hubiéramos avanzado un poco más hacia la democracia plena, implicaría que la cultura política del país también comprendiera y dimensionara qué significan algunos límites o controles al poder, ¿verdad? A la autoridad. Es decir, si el poder que ejerce alguno de los órganos de Estado se excede, definitivamente tiene que haber otro que limite este ejercicio de poder. Cuando no se comprende muy bien y cuando nuestra educación política, educación en derechos humanos y además la vivencia de los derechos humanos, si yo no tengo suficiente dinero para sobrevivir, si no tengo acceso a salud, educación, vivienda, entre otras tantas, que son las reivindicaciones potentes de los derechos humanos que todavía han estado pendientes, entonces para mí un discurso sobre democracia y derechos humanos no va a ser algo materialmente vivido. Entonces, mucho de mi cultura política va a estar construida bajo que eso no funciona porque es la percepción que tengo sobre la ausencia de eficacia o, digamos, un bajo nivel de eficacia en políticas públicas que se han tomado y que no han logrado profundamente impactar mi vida. Eso es lo que está pasando. Entonces, como la gente ha tenido estas carencias y como hemos de alguna forma hemos abandonado la educación política y la educación en derechos humanos, pero a la par la exigencia para políticas públicas eficaces que cambien esos panoramas, la gente no hace clic y su cultura política abraza más, digamos, decisiones de corte dictatorial que de corte de una cultura acorde a una democracia plena, digamos, ¿no? Y es muy doloroso. Eso sí, pero hay una oportunidad, yo creo que es una profunda oportunidad para poder retomar y abrazar el trabajo en educación, pero también de incidencia para transformar y que tenga eficacia la política pública. La historia es un continuum, ¿verdad? O sea, aquí podemos hablar incluso de muchos años anteriores. Este es un momento en la historia nada más. Tiene un pasado cercano después de la firma de los acuerdos de paz que podemos evaluarlo en la historia, porque es lo que hemos venido haciendo bien, haciendo mal, que falta ajustar, entre otras tantas, y hacia dónde hay que mirar, analizar y pensar para el futuro. El problema de esto, Julia y Ezequiel, y amigas y amigos, es que nos mete la emotividad al 1000%. Y cuando entra la emotividad y no la razón, entonces nos dispara todas las emociones. Tenemos rabia, tenemos tristeza, tenemos enojo, entonces claro, así es muy difícil reaccionar desde la razón. Eso es lo que nos está pasando. Bueno, Naida, sí, muchas gracias, Naida. Es por un momento preocupante escuchar eso que dice, que estamos en una especie de momento híbrido, de régimen híbrido entre autoritarismo y también democracia. Pero la reflexión es que, bueno, llegando a un primer año de gobierno, el momento también es de pensar en que también hay una oportunidad en el que la sociedad civil también puede ser muy activa, puede trabajar, puede reflexionar y puede exigir los cambios que en algún momento se nos prometieron y no celebrar todo, sino más bien pensar y reflexionar de cara al futuro. Muchas gracias, Naida. Gracias, Naida. Gracias a ustedes. Por ese análisis. Ya luego abrazo grande, cuídense mucho con este grupo. Sí, gracias. sí. Bueno, Julia, es momento de regresar a Beatriz, que estaba por ahí y que tuvimos un problema técnico, pero ahora ya está con nosotros y va a platicar sobre transparencia. ¿Qué ha pasado este año el primer año de gobierno del presidente Nayib Bukele en el tema de transparencia, acceso a la información? ¿Qué ha pasado con aquellas promesas que nos dijeron que se iba a eliminar aquella partida secreta? ¿Qué pasó con todo eso? Bueno, ahí está Beatriz. Gracias, Bea, gracias por conectarte, espero que ya hayas podido solucionar todo. Podríamos comenzar por ahí, contarnos un poco de todo este proceso de transparencia, no tan transparente,
que se ha vivido también con el trabajo del Instituto de Acceso a la Información Pública. ¿Cuáles han sido quizás los mayores tropiezos en esta área que has podido detectar en todo este trabajo que has hecho en todo este año de gobierno? Sí. Hola Julia, Ezequiel, amigos de las redes sociales. Sí, bueno, a partir de la promesa, ¿verdad?, electoral del presidente de la República, cuando era candidato presidencial, hemos revisado su plan, el plan Cucatlán, que fue donde él planteó las promesas, ¿verdad?, que iba a implementar ya una vez él llegara al gobierno, ¿verdad? Y bueno, en cuanto a transparencia, acceso a la información, rendición de cuentas, eh, libertad de expresión, libertad de prensa, eh, hemos consultado con algunos analistas y bueno, ellos concluyen que este presidente en realidad ha repetido prácticas de gobiernos anteriores, pero no solamente las ha repetido, incluso se han agudizado esas prácticas. Por ejemplo, en materia de acceso a la información pública, se repiten prácticas que las utilizó Mauricio Funes, Sánchez Serén, pero que en este gobierno, según ellos, parece ser una política pública implícita, ¿verdad? Lo cual quiere decir que no está escrita, pero que se está actuando con esa intención, ¿verdad? Por ejemplo, una de las estrategias que han utilizado algunos entes obligados, es decir, las instituciones públicas, como por ejemplo centros penales, el Ministerio de la Defensa, la OIE y la misma Casa Presidencial, es que para, digamos, no dar la información, primero le pone en reserva la información, luego una vez un ciudadano vence a la institución en el Instituto de Acceso a la Información y el instituto resuelve que tiene que darle la información, ¿qué es lo que hacen estas instituciones? Bueno, recurren a la sala de lo contencioso administrativo, o lo que han hecho también es a partir de un problema que se tuvo, bueno, de un caso polémico como fue la elección del excomisionado Juan Carlos Turcios, lo que empezaron a hacer estos entes obligados es a querer recusar al resto de comisionados del pleno del instituto, ¿verdad? ¿Y qué pasa cuando se pide la recusación de los comisionados? Bueno, si se pide la recusación de la mayoría, lo que dice la ley es que los casos se tienen que ir a dirimir a la Cámara. ¿Y qué pasa? Bueno, entonces ahí los procesos prácticamente tardan hasta 3 años para que se puedan resolver. Y cuando, según un estudio de Acción Ciudadana, en la mayoría de casos la Cámara o la sala le da la razón al ciudadano, pero uno se pregunta, bueno, 3 años después, ¿qué actualidad tiene? O ya no es del interés, a lo mejor del ciudadano que en ese momento necesitaba la información. Esta podría ser Bueno, como el patrón que se ha detectado, ¿verdad? En la forma en la que está operando cada vez que hay una solicitud de acceso, sobre todo con información que antes ya había sido declarada pues pública y que de repente fue confidencial. Sí, lo que hacen es poner bajo reserva de información y luego el ciudadano tiene que ir a través de un recurso al instituto, en el instituto tiene que pelear, ¿verdad? Otra batalla, luego pelea esa batalla y si la gana, la institución recurre a otra instancia, ¿verdad? Entonces ahí prácticamente quedan trabados los procesos, ¿verdad? Entonces es una de las prácticas. Pero también analistas mencionan que no solamente ha existido un retroceso o que se ha agudizado estas prácticas, sino que también en materia de transparencia se han visto prácticas de este gobierno que se han negado a transparentar y a rendir cuentas, ¿verdad? No sé si tenías alguna pregunta, Luis. Sí, pero también quisiera que nos hablara brevemente sobre lo otro que estuviste pues dándole seguimiento sobre el plan Cucatlán, que tiene que ver con los proyectos insignia, en este análisis que pronto ya pues lo van a poder encontrar en Gato Encerrado. ¿Qué, ¿existen los proyectos insignia o qué es lo que, dónde se encuentran? Sí, bueno, dentro del plan Cucatlán se mencionan algunos proyectos insignia, ¿verdad? Entre esos se menciona
que se iba a crear una comisión, una CICIES, las famosas CICIES, que bueno, se da en el marco de que en Guatemala también existió una comisión para investigar la corrupción, ¿verdad? Entonces, algunos expresidentes enfrentaron procesos judiciales, ¿verdad? Entonces, a partir de eso, el ahora presidente de la República vendió esa idea y le ganó el sentimiento a la gente también, ¿verdad? Entonces, y bueno, realmente lo que planteaba en ese plan dista mucho de lo que en realidad se ha cumplido, ¿verdad? Si bien es cierto, la presidencia, el presidente de la República ha establecido unas CICIES, en realidad no es la que él propuso, no es la que le prometió a aquellos que votaron por él, ¿verdad? ¿Por qué? Porque en el plan se planteaba que, por ejemplo, iba a pedir el apoyo de la ONU y de la OEA, que se iba a firmar un convenio y que ese convenio se iba a llevar a la Asamblea Legislativa. Bueno, pero eso se ha cumplido a medias. ¿Por qué? Porque sí, pidió el apoyo de la ONU y de la OEA, pero al final terminó firmando un convenio con la OEA y ya nunca se supo si le dio o no le dio respuesta a la ONU, ¿verdad? Recuerdo que en una conferencia de prensa él dijo de que si la ONU quería unirse, pues bienvenido, ¿verdad? Pero en realidad no fue algo formal como se prometió, ¿verdad? El convenio tampoco pasó por la Asamblea Legislativa cuando se anunció el establecimiento y el proceso, bueno, el primer paso para la instalación de las CICIES. Recuerdo que el presidente dijo que no era necesario, que el convenio no tenía que pasar por el aval de la Asamblea Legislativa, que únicamente iba a ser ejecutivo, ¿vea? Contrario a lo que se prometía. ¿Y qué dicen los abogados sobre eso? Bueno, la CICIES ha quedado en realidad con limitaciones porque no tiene la capacidad que se le quería plantear, ¿verdad? Porque tenía que pasar por una reforma por la Asamblea Legislativa. Entonces, en realidad, en la práctica es una CICIES que se limita a firmar convenios y a dar apoyo a otras instituciones, como por ejemplo ha firmado un convenio con la Fiscalía General de la República y es un apoyo más técnico, ¿verdad?, que se les va a dar. De ahí luego hay otros proyectos insignias que también se mencionan en el plan. Por ejemplo, decía eliminar la partida secreta. Bueno, la partida secreta en realidad ya estaba eliminada por una medida de la Sala de lo Constitucional, pero presidentes como Mauricio Funes y Sánchez Serén habían adoptado otro mecanismo para poder mover dinero, ¿verdad? De diferentes instituciones, pero dice el plan que este gobierno ya no iba a repetir esas prácticas, pero en realidad lo que hizo fue pasar, ya no existe los fondos reservados o la partida secreta, pero ahora en realidad son secretos de Estado, porque y lo convirtió en una partida en la OIE, en el organismo de inteligencia, ¿verdad? Entonces ahora por ahí están canalizados los recursos y algunos ciudadanos han pedido información, pero está declarada como secreto de Estado esa información. Bueno, gracias. Y luego gracias. también están otros proyectos insignias, por ejemplo, el Tren del Pacífico y un aeropuerto que también se prometió. Pues sobre esto sí se ha dado pasos. ¿Qué pasó? Se quedó congelada. Hola, ¿nos escuchas? Hola, Bea. ¿Qué pasó? Hola. Sí, te escuchamos. Sí, ahora sí. Es que no les escuchaba. Hola, sí. Bueno, les comento de que sobre eso sí se ha dado algunos pasos y esos proyectos ahorita están en estudios de factibilidad. Ok, bueno, gracias Bea. Así que invitamos para pronto. Sí, creo que hay un eco que se está dando acá, pero quería decir que Bea es la coordinadora de la sección política de Gato Encerrado. Creo que no la presentamos bien al inicio.
Bueno. Sí, que solo entró de repente y ya no pude. Pero bueno, pronto van a estar viendo más publicaciones de política. Bea y 2 periodistas más que van a ser incluidas pronto van a estar pues escabulléndose en la Asamblea Legislativa. Así que van a tener más productos que leer. Sí. Bueno, ahora quiero que pasemos con Morena Herrera, que está por ahí también ya pendiente para hablar con nosotros. Así que, no sé, Julia, ¿me escuchas bien? Parece que, Pues no sé, la tormenta de acá me hace como eco y no sé bien. Sí, te escuchas perfectamente. Bueno, ahí está Morena Herrera también. Muchísimas gracias por aceptar ser parte de esta plática que tenemos a propósito del primer año de gobierno. Y considerábamos que usted también es una voz autorizada para poder hablar y hacer un análisis con nosotros sobre el primer año de gobierno. Así que la dejo con Julia para que podamos seguir la plática. Sí, bueno, buenas noches, muchas gracias. Hola, buenas noches. Muchas gracias por invitarme a la gatada. A la gatada, gracias por formar parte de la gatada ahora. No, muchísimas gracias por esta invitación. Morena Herrera, ella es pues, una líder histórica feminista. Pues yo creo que es una, como ya Ezequiel muy bien la presentó, es una de las voces que mejor puede hablarnos de un fenómeno que pues es muy recurrente, sigue presente y tiene que ver mucho con esta violencia de género que se vive. Y yo creo que quizás una de las cosas con las que me gustaría que pues pudiéramos hablar en este pues muy corto tiempo que tenemos, pero tiene que ver con esta política de género. ¿Usted ha visto esta política de género presente dentro de no solo dentro del primer año de gobierno, sino que bueno, como una política que el presidente Bukele está dispuesta a echar a andar? Mire, lamentablemente no. Quiero decir que hay como varias señales. Por una parte, en el caso del ISDEMU, que venía ya en un proceso de fragilización, o sea, ya los gobiernos anteriores habían debilitado el papel del ISDEMU en algunos aspectos, muy tempranamente, quiero decir, desde el periodo del gobierno del expresidente Funes, ya ahí habíamos advertido un debilitamiento del ISDEMU, del papel como institución rectora de política pública para los derechos de las mujeres y para la igualdad entre hombres y mujeres. Nosotras también, como han planteado algunas de sus periodistas, pensamos que el compromiso que siendo candidato todavía el ciudadano Bukele dijo, sí, voy a asumir estas demandas. Nosotras teníamos la expectativa de que hubiera un fortalecimiento del Instituto para el Desarrollo de las Mujeres, pero no ha sido así. Fue una de las instituciones donde más tardaron para hacer el nombramiento. De todas maneras, cuando nombraron a su directora, nosotras estábamos contentas, digamos, y lo comunicamos así, y también valoramos positivamente que no fuera la primera dama la presidenta del instituto, porque normalmente este tipo de cargos se asocian por vínculo marital. Y la mitad de la población, que somos las mujeres, necesitamos unas políticas gubernamentales que se ejerzan desde un funcionariado público idóneo. Entonces, digamos, esos dos pasos nos parecieron importantes, pero de todas maneras se ha debilitado. Lo mismo ha pasado con el programa de Ciudad Mujer, se ha debilitado, se ha fragilizado, y en este caso se ha pasado al Ministerio de Desarrollo Local, que está en proceso de formación, que ese movimiento no nos parece negativo porque puede fortalecer un ámbito que ha sido débil en el programa de Ciudad Mujer, que es su arraigo territorial y su vínculo con los gobiernos municipales. Pero han habido otras cosas que también son importantes. Con la supresión de la Secretaría de Inclusión Social, prácticamente desapareció la dirección para la población LGBTI. Y esta dirección pasó
al Ministerio o la Secretaría de Cultura como que fuera un tema cultural y no un tema de derechos civiles y políticos y no un tema de no discriminación que afecta toda la gama de derechos. Entonces han habido unos movimientos que han fragilizado las posibilidades de avanzar en política que promueva, que haga, solo termino con esto, que permita cumplir con las obligaciones que tiene el gobierno, que son respetar los derechos de las mujeres, no violarlos, significa eso, proteger esos derechos, que significa tomar medidas para hacerlos efectivos, defenderlos, salvaguardarlos y cumplirlos, es decir, proveer aquellos recursos para garantizar esos derechos. Y Morena, con este cierre, con estos movimientos de instituciones, ¿ustedes cómo han podido eso traducirlo en un número de denuncias de violencia, por ejemplo, o de vulnerabilidad en la que se encuentran las mujeres? ¿Ha esto afectado ahora en gran medida sustancialmente en estas poblaciones? Mire, también hay momentos, pero sí, han habido, al haber debilitado las instancias de respuesta a las denuncias de las mujeres, esto obviamente fragiliza las situaciones de ejercicio de derecho. Por ejemplo, algunos feminicidios que han ocurrido en este periodo de pandemia tienen que ver con casos de mujeres que ya habían hecho denuncias y donde la Policía Nacional Civil, que es la instancia responsable de la seguridad pública, no acudió, no hizo su tarea, digamos, de velar y garantizar medidas de protección para aquellas mujeres. Nuestro país tiene varios problemas en ese sentido. Por ejemplo, y eso el ISDEMU debería de estar trabajando en crear otro tipo de medidas. Por ejemplo, algunas mujeres cuando denuncian en este contexto de cuarentena obligatoria, tienen que convivir con las personas agresoras. Y si no, la salida es de ellas, de sus casas, de sus hogares, con sus hijos. Esa no es la mejor salida. En todo caso, el ISDEMU debería estar pensando en que sean las personas agresoras, generalmente hombres, parejas de ellas, quienes pudieran salir y llevarse a estos hombres agresores. Este es un cambio que hay que buscar, pero en efecto sí. Y quiero decirle otra cosa. El gobierno tampoco ha priorizado las políticas que garanticen los derechos sexuales y los derechos reproductivos. Desde antes no ha sido una política prioritaria, pero en el periodo este de cuarentena es mucho más grave. Y nosotras sí, solo sabemos que hay denuncias de que en algunos lugares, bueno, ya clínicas que daban atención con anticonceptivos, toda esta salud sexual reproductiva de mujeres se ha visto coartada, por así decirlo, con la pandemia. ¿Esto cómo va a afectar y cómo puede repercutir en un futuro pues, próximo, dado que pues, pueden haber incluso embarazos en un par de meses? Claro, ahora. A ver, justamente lo que estamos planteando es que el no considerar los servicios de salud sexual y reproductiva como servicios esenciales tiene graves consecuencias en las mujeres, en las niñas. Y una de esas consecuencias no es la única, que tampoco hay, digamos, servicios priorizados para mujeres embarazadas, pero una de esas consecuencias es el previsible aumento de embarazos no intencionales. ¿Qué significa un embarazo no intencional? Significa que no solo no era planeado, en muchos casos se trata de embarazos forzados, que las mujeres no han podido evitar. Se está hablando, algunas instituciones como el Fondo de Población de Naciones Unidas, está hablando de alrededor de cada mes que estemos en cuarentena y sin servicios de salud sexual y reproductiva priorizados, se estima que pueden haber más de 13,000 embarazos no intencionales.
Eso es gravísimo. Sí. Y ya vimos los datos del primer trimestre de este año en partos, solo en el Hospital Nacional de la Mujer María Isabel Rodríguez. En ese hospital, 144 niñas de 10 a 14 años llegaron a parir. Eso es grave. ¿Qué vida les espera a esas niñas? ¿Qué vida les espera a las criaturas que han tenido? Es una afectación no solo para ellas, es una afectación para toda la familia y para toda la comunidad. Debe haber un compromiso también sobre el sistema de educación sexual y reproductiva, que es un... Ese es el otro problema también. Y que no entran en discusión. Tampoco, a ver, avanzó un poco la discusión con el Ministerio de Educación en la necesidad de desarrollar los programas de educación integral en sexualidad, pero ahora, con la prioridad de la continuidad del año lectivo de manera virtual, prácticamente todo lo demás está subordinado. Ahí nosotras pensamos que no están aprovechando la oportunidad de modernización que significa la educación digital, y que a la misma vez que hagan esfuerzos por disminuir la brecha digital, el acceso a la comunicación de Internet, al mismo tiempo, si se tiene una visión de derechos, se podría integrar elementos de educación integral en sexualidad y harían diferencia. Ok, bueno, muchas gracias, Morena, por el tiempo. Bueno, buena suerte y muchas gracias a ustedes. Gracias. Sí, bueno, muchísimas gracias a Morena Herrera por haber compartido con nosotros este espacio de plática entre gatos, y no se vayan porque todavía tenemos una invitada más y un par de periodistas de Gato Encerrado que también han estado trabajando durante todo este año varios temas de los que es necesario también platicar. Y siempre hablando de género, por aquí está ya nuestra compañera Karen Moreno. Solo quiero ponerle la entradita para que se vea chivo. Aquí va. Hola, ¿qué tal? Hola Karen, ¿qué tal? Gracias por estar ya conectada. Bueno, Karen es nuestra periodista de género y últimamente, bueno, ha estado enfocada en darle seguimiento a diferentes casos sobre feminicidios. Para este especial de primer año de gobierno, ella trabajó una historia muy fuerte que pronto la van a poder leer en Gato Encerrado. Esta es una historia sobre una, pues, jovencita que es madre de 2 niños y que tiene que convivir con su agresor durante la cuarentena. Esta historia, pues, la persona se llama Carla, también fue abusada cuando estaba pues, de 13 años, no, desde los 7 años fue abusada, a los 13 años fue madre. Karen, en esta historia, ¿qué es lo que el Estado le tiene en deuda a Carla? ¿Dónde estaba el sistema para ella? Bueno, el Estado ha estado presente en la vida de Carla, pero para vulnerar sus derechos humanos, no ha estado para poder defenderlos. Efectivamente, ella desde que era muy pequeña sufrió el abuso sexual, pero actualmente lo que le sucede es de que durante el confinamiento domiciliar ella no puede permanecer en su casa porque su pareja ejerce violencia sobre ella. Entonces, cada vez que puede, escapa a la casa de su mamá porque quiere evitar esos encuentros, ¿verdad? Y que su pareja siga ejerciendo violencia contra ella. Pero este caso y esto que le sucede actualmente a Carla refleja que no hay un plan de parte del gobierno para poder resguardar a las mujeres que se encuentran en situación de violencia durante este tiempo de pandemia, ¿verdad? Nos refleja eso. Y otra cosa que nos refleja es no solo su silencio, porque ha sido muy evidente que no se ha pronunciado tampoco por los casos de feminicidio, ¿verdad? Sino de que no está ejerciendo su labor como institución rectora. De hecho, hay la Ley Integral para una Vida Libre de Violencia contra las Mujeres, aquí está. En el artículo 22 dice
de que ISDEMU tiene que, en tiempos de riesgo, ¿verdad?, tiene que velar porque se garantice que las mujeres no sufran violencia por su condición de género. Sin embargo, no estamos viendo eso y de hecho nadie puede dar fe del trabajo que esté realizando ISDEMU en este momento. Es decir, ni siquiera legisladoras, ni siquiera organizaciones pueden decir que pueden dar fe de que está haciendo algo por las mujeres, a pesar de que ha aumentado de manera alarmante las cifras de violencia contra las mujeres y que también se evidencian en los feminicidios. Por ejemplo, vemos de que hasta el 25 de mayo, desde el 21 de marzo que se implementó la cuarentena domiciliar hasta el 25 de mayo, han habido 11 muertes de mujeres por COVID. Sin embargo, en contraste con esta cifra, han habido 23 feminicidios. Entonces, ¿qué es lo que nos dice esto? Bueno, en primer lugar... ¿Tenés ubicado ¿sí? el perfil de estas mujeres? ¿De dónde, de dónde eran? ¿De dónde vivían? ¿Zona rural? Sí, la mayoría de estas mujeres han pertenecido proceden de zonas rurales. Entonces, vemos que hay una total ausencia del Estado, en este caso, para poder resguardar la vida de estas mujeres. No se está viendo acción clara para poder ayudarles. Y, de hecho, este aumento de la violencia no nos está diciendo de que por la misma convivencia es que ha aumentado la violencia, sino que evidencia lo que ya se ha venido diciendo desde hace mucho, y es de que la misoginia y el machismo es lo que provoca al final que muchas de estas mujeres sufran y que finalmente muchas de ellas mueran, ¿verdad? No es que la convivencia es la que provoca esto, pero sí la ha aumentado, ¿verdad? Porque los agresores se sienten con mayor libertad para poder ejercer violencia sobre ellas. ¿Y al ISDEMU lo lograste encontrar después de todo lo que intentaste contactar? Fíjate que en múltiples ocasiones he estado intentando comunicarme con ISDEMU para tratar de entender ese silencio, pero no ha habido respuesta. De hecho, me contestaron que tenía que gestionar a través de Casa Presidencial con quien tiene la última palabra en este caso es el secretario de prensa, que es Ernesto Sanabria, ¿verdad? ¿Y esto dónde? O sea, esto no tiene sentido. Yo quisiera tener una respuesta de ISDEMU, pero eso lo voy a gestionar con ISDEMU, no lo tengo que gestionar con Casa Presidencial, ¿verdad? Pero ahí vemos este problema que se da porque no hay una presencia de la institución en la vida de estas mujeres. Y bueno, de manera general, con hechos yo puedo afirmar de que ha representado esta gestión un retroceso en el trabajo por las mujeres. Eso es lo que ha sido. Por ejemplo, la primera acción que hizo Nayib Bukele, una de las primeras acciones fue cerrar la Secretaría de Inclusión Social. Y esta secretaría... Morena. Ajá. Exactamente. Entonces, esta secretaría representaba un apoyo para las poblaciones vulnerables. Entonces, con este hecho podemos ver que en realidad no le interesan las poblaciones vulnerables. Aquí están las mujeres, aquí están las personas LGTBI, los adultos mayores. No hay un interés real por ayudarles. Y hay otro hecho que también evidencia esto, y es la reducción presupuestaria a programas que precisamente tienen el objetivo de reducir esta brecha de desigualdad. Hubo un recorte de 61 millones a programas con sesgo de género, y esto nos dice de que en realidad no hay un verdadero interés, ¿verdad?, por ayudar a las poblaciones vulnerables. Gracias, Karen. Vamos a tener que leer todo tu reporte para... Nos estás tirando todo, ya, nos está pegando como ese interés de querer ya, la intriga de querer leerte. Así que bueno, gracias por tu tiempo, por estos minutos. Sí, los invito a leer el reportaje completo. Sí, gracias. Que va a estar disponible al terminar el live. Y bueno, ahora vamos a ir cerrando la transmisión que estamos haciendo con una invitada más para hablar de economía, que es un tema que es muy importante también abordarlo, sobre todo porque según economistas que hemos consultado en diferentes ocasiones ya sobre lo que nos está dejando la pandemia, es que vamos a una crisis económica que no se ve desde hace ya muchas décadas. Así que vamos a presentar también a una
invitada que tenemos para cerrar la transmisión. Hola, buenas noches, Carmen Aida. Buenas noches, Julia. Un gusto estar con usted. Muchísimas gracias por atender la invitación. Bueno, Carmen Aida es economista y decana de la ESEN y también estuvo detrás de... hola, ¿me pueden ver? Hola, hola. ¿Sí me ven? Creo que perdí un poco la Sí, señal. pero estaba bailando un poco ahí. Tengo un problema técnico. Perdón, no sé qué pasó. Pero te escuchamos bastante bien. Sí. Ya, gracias. Sí. Yo creo que ya estoy de vuelta. Bueno, ella ha estado detrás también del informe de reapertura económica de la ESEM. Gracias, Carmen Aida, por atendernos. Yo creo que una de las cosas con la que no podría dejar de comenzar la entrevista tiene que ver mucho con la pandemia y ahora con las lluvias. Sabíamos que la pandemia pues ya iba a incrementar los números de pobreza, que iba a complicar mucho las finanzas públicas. Ahora con las lluvias, ¿ustedes han logrado pues cambiar un poco estos márgenes que habían estimado o qué escenarios están proyectando ante lo que está ocurriendo actualmente? Bueno, primero decir que definitivamente estamos frente a uno de los mayores retos económicos que ha visto el país en décadas. Bueno, mucha gente habla que es el mayor desafío económico del mundo en el último siglo y realmente todavía, Julia, se está terminando de dimensionar el impacto. Solo le doy como algunas cifras. Uh-huh. En la última crisis que tuvo el país, la crisis del 2008-2009, el dato que utilizamos generalmente los economistas, utilizamos una serie de indicadores para ver la magnitud de las crisis. El PIB es uno de ellos, obviamente. La producción cayó cerca de un 3%. Hoy se está que esto posiblemente va a superar el doble, ¿verdad? En ese momento, Julia, los empleos cayeron 40,000 empleos en promedio, que fue lo que se perdió entre 2008 y 2009. Ahora, obviamente, estamos frente a un escenario más complicado. A eso le estamos agregando ahora este fenómeno climático, que definitivamente lo que va a hacer es generar más presiones, sobre todo sobre la inversión pública, sobre las finanzas públicas del país. Estamos en un panorama complejo de las finanzas públicas, porque por un lado, la pandemia ya nos encontraba con una situación frágil, es decir, El Salvador ya tenía un nivel de endeudamiento del 70% del PIB, que es como medimos el nivel de deuda con respecto a la producción del país. Sin toda la crisis que hemos visto en el último fin de semana, la estimación era que la deuda a PIB llegue quizás hasta un 90%. Como dato, Julia, ese es un dato que nunca hemos visto, un nivel de endeudamiento bastante alto. ¿Qué significa tener una deuda alta? Significa, obviamente, que el país a futuro tiene más dificultades para poder acceder a financiamiento adicional. Entonces, ante una, crisis, supongamos un segundo rebrote, o digamos un evento como el que estamos viviendo, los márgenes de maniobra del país para atender como se necesita son bastante estrechos. Entonces estamos ante una circunstancia realmente inédita. Vamos a seguir, obviamente, afinando los cálculos, pero lo que sí al final de cuentas vamos a ver es un efecto considerable además en la calidad de vida de la población, que es al fin y al cabo lo que interesa, ¿verdad? ¿Y cómo ustedes están proponiendo, dentro del informe que se presentó, e incluso lo están discutiendo dentro de la Asamblea Legislativa, este plan de reapertura? ¿Qué debe de considerar, qué medidas debe de incorporar para que paulatinamente se empiece a reactivar la economía? Si nos puede comentar un poco también sobre ello. Sí, primero que un plan de reapertura, Julia, parte de la premisa que ya no vamos a volver a la economía que teníamos en enero. Es decir, una reapertura no es pensar que abrimos, ¿verdad? Que la economía es un switch, que lo abrimos y que regresamos como antes. ¿Por qué? Porque hasta que no haya vacuna, realmente tenemos que acostumbrarnos a lo que se llama una nueva normalidad, en la que van a haber, por ejemplo, protocolos mandatorios para la población, por ejemplo, medidas higiénicas, uso de mascarillas, protocolos en diferentes sectores. Por lo tanto, se trata, en la propuesta que hemos hecho, de una apertura que es bastante gradual, Julia, es decir, se va por fases. Hicimos fue investigar que han hecho varios países que ya están bastante avanzados en sus procesos de apertura
Y lo que vemos que hacen los países es que van como calibrando la salida. Es decir, por ejemplo, se abre un sector y luego se mide el efecto que tuvo en contagios. De ahí la importancia que tiene el tema de tener información bastante precisa, ¿verdad? Bastante puntual. Si no se disparan los contagios, se puede proceder a un mayor nivel de relajamiento de las medidas de distanciamiento social. Pero, por ejemplo, lo que vemos en los países es que hay ciertas poblaciones, por ejemplo, poblaciones vulnerables de más de 60 años, más de 70 años, se mantienen todavía, digamos, en cierto nivel de aislamiento. O, por ejemplo, usted regresa a trabajar y las medidas de distanciamiento mantienen de manera tal que realmente se evite el contagio. Lo que nosotros estamos proponiendo es una salida muy ordenada, muy guiada por criterios médicos, que tiene varios elementos. Primero, usted tiene que empezar a educar a la población, Julia, sobre los protocolos, ¿verdad? Es decir, ¿cómo vamos a hacer en esta nueva normalidad para minimizar las posibilidades de contagio? Y entonces, lo que digamos, ahorita nosotros consideramos que ya se debería hacer es ya estar haciendo campañas masivas de educación. Como anécdota le comento, ¿verdad? La semana pasada estuve hablando con vendedores ambulantes y ellos me dicen, nosotros queremos información, ¿verdad? De cómo nosotros nos podemos proteger, incluso cómo podemos entregar el dinero, incluso de una manera cuidando medidas higiénicas para que el consumidor vuelva a confiar en nosotros. Entonces tiene que haber mucha comunicación, mucha transparencia, información médica disponible. Los países que abren también hacen muchas pruebas y mucho seguimiento a los casos para tratar, digamos, de aislar a las poblaciones digamos, que presenten condiciones de mayor vulnerabilidad. Y definitivamente uno de los temas centrales en la apertura también es el transporte público, porque vaya, no, digamos, de nada sirve que usted en la empresa, usted llega, ¿verdad? Y tiene sus protocolos de distanciamiento de higiene, si en el transporte público no se tomaron en cuenta esas medidas. Usted tiene que tener diálogo y comunicación con el transporte público, porque, digamos, toda la cadena la tiene que cuidar. Y lo que nosotros, digamos, estamos viendo es empezar a educar ya a la población, considerando que el 65% de la población está en la informalidad, ¿verdad? Muchas mujeres, usted sabe, son vendedoras ambulantes, están en una situación de precariedad. Hay gente que no tiene ingresos desde que entramos en cuarentena el 21 de marzo, porque no recibieron el bono, porque no han recibido la canasta, y están en una condición de precariedad que los puede llevar realmente a un deslizamiento de la pobreza, Julia, que no hemos visto quizás nunca. La pobreza en El Salvador, de hecho ayer, le comento, sacaron la encuesta de hogares de propósitos múltiples, que es la información que se tiene. Se estima que es un 24% de los hogares antes de la crisis. Este dato se podría duplicar como consecuencia de que cientos de miles de familias están viendo que están colapsados sus ingresos y que realmente pues, no pueden cubrir sus necesidades más básicas, ¿verdad? De ahí la importancia de dos cosas: proteger a la población más vulnerable, que las ayudas que ya se están dando lleguen a la población que lo necesite, por una parte, y dos, preparar a la población de una manera responsable para una salida ordenada. Y eso es lo que contiene nuestra propuesta, o sea, tiene una estructura de orden, de protocolos, de tipo de información, para poder prepararnos todos, porque ya no vamos a salir a una economía como la que teníamos antes, ¿verdad? ¿Qué se va a significar incluso? Porque imagino que este plan salió justo antes de esta otra quincena de encierro. ¿Qué se puede esperar entonces en esta última quincena, o incluso si se alargara un poco más, en términos de que ya la gente está perdiendo al día por 30 centavos que sean, incluso ustedes lo han mencionado dentro de su plan? Esto es mucho para las personas. ¿Cómo debe de responderse a estas personas que ya se sabe que dentro de 15 días más van a estar muchísimo más complicados? Sí, bueno, ahí primero la prioridad número uno es asegurar que las canastas alimenticias, que de momento son el único apoyo que se está llevando a las familias, que lleguen a tiempo y que sea bien claro el criterio de priorización. Yo sacaba como un dato, vaya, hay en El Salvador 1.9 millones de hogares. 500,000 hogares ya estaban en pobreza antes de entrar, y digamos son los hogares que son más vulnerables de caer en una condición de extrema pobreza. Agreguémosle otros 500,000 hogares que fácilmente están deslizando, incluso digamos hogares que estaban clasificados bajo clase media, pero que tenían alto nivel de vulnerabilidad, 1 millón de hogares. Significa que cada día el gobierno tiene que tener una estructura para poder entregar unas 70,000 canastas, ¿verdad? Para poder
asumiendo obviamente que se quiere llegar a la población vulnerable y evitar que caiga en esa condición. Pensemos que hogares que estén mucho tiempo sin alimentos, realmente el riesgo de desnutrición que se tiene es sumamente alto. Y hay gente que le dice a uno, no, es que la gente no, o sea, no puede morir de hambre, dice la gente, o sea, eso no se ve. Pero realmente el hambre se traduce en desnutrición, en efectos que tienen, digamos, consecuencias de mediano y largo plazo para los niños, sobre todo para las poblaciones vulnerables. Los hogares, por ejemplo, en desnutrición tienen mayor propensión a anemia. Por cierto, también tienen mayor propensión a enfermedades, o sea, tienen incluso más riesgo de contagiarse por el tema de nutrición. Y yo creo que las imágenes que vemos, ¿verdad? Realmente no, las banderas blancas están por todos lados en el país. Entonces, estamos hablando quizás, vaya Julia, de una situación bien crítica. O sea, es decir, estamos hablando de ver hambre en El Salvador, en un país que, digamos, hoy en día había hecho como un avance significativo. Es decir, hoy menos del 5% de los hogares estaban en pobreza extrema. Es un porcentaje que se puede duplicar. Y obviamente ya es una incapacidad para cubrir las necesidades más básicas. Por eso, digamos, es que es tan importante hablar del tema bien, ¿verdad? O sea, porque no puede ser que por el temor, que como que se ha planteado que hay un dilema entre salud y economía y no se puede hablar de economía, porque entonces, pero no, ¿verdad? Realmente hablar de economía es hablar de vidas también. Y se puede hablar en el contexto de que estamos en un momento realmente quizás inédito, no es que estemos hablando que solamente le está cayendo el ingreso a hogares que ya están que tienen ahorro, le está cayendo el ingreso a hogares que no tienen ese colchón y al no tener eso pueden tener secuelas de largo plazo en las poblaciones más vulnerables. Y eso se va a traducir en un par de años más adelante, en donde este desarrollo, pues los niños no lo van a tener porque pudieron haber caído en desnutrición en este periodo. Es correcto, sobre todo que, digamos, uno habla con madres y muchas de las madres que mandaban, obviamente, hace 3 meses los niños estaban en las escuelas públicas y ahí les daban una alimentación. Esa alimentación ya no la tienen. Para muchos niños, incluso esa era una de sus comidas más importantes del día. Entonces, hoy los niños están en las casas. Por cierto, en los hogares salvadoreños también hay que pensar que en los hogares, el 42% de los hogares están en hacinamiento, ¿verdad? Es decir, son hogares donde más de 3 personas comparten cuarto para dormir. Entonces, estamos hablando también de secuelas en la salud mental de las que todavía no se están hablando, pero que van a estar ahí y que, diga, usted puede tener una crisis de corto plazo, es lo que le quiero decir, Julio, pero puede tener impactos de mediano plazo que condicionan, o sea, niños que salen de la escuela. Entonces, podemos tener unos retrocesos digamos, en los indicadores socioeconómicos realmente que nos pueden llevar quizás 20 años de retroceso, ¿verdad? Entonces, por eso es que eso nos motivó a nosotros decir, bueno, dado que quizás no es sostenible, porque realmente nosotros no estamos como en la condición de países desarrollados que tienen sus programas de bienestar, mandan cheques a las casas, aquí no se puede, ¿verdad? Entonces, si no se puede, tratemos de hacerlo lo más ordenado, mitigando los efectos que pueda haber en contagio, tomando las medidas y haciéndolo con tiempo. Creo que sí, ya no se puede postergar una campaña educativa, ¿verdad? Empezar a hablar de los protocolos en todos los sectores de la población, no solo las empresas, digamos, nosotras, vaya. Por ejemplo, mis alumnos, ¿cómo van a regresar cuando regresen? ¿Con qué protocolo? Y eso es algo que se puede hacer desde ya. Y es ahí donde entra estos 20 millones presupuestados para publicidad que se tienen, que deben de estar enfocados justo pues en este tipo de áreas, sobre todo del Ministerio de Salud o Educación, que son las que en este momento pues necesitan mayor difusión informativa. Sí, y usted lo dijo muy bien, o sea, no necesitamos propaganda, ni publicidad, necesitamos información. Ahorita lo que necesitamos es información. Y yo siento que la población salvadoreña, no es que digamos que lo sienta, es que la evidencia está que la población salvadoreña ha sido muy respetuosa de la cuarentena. No sé si han visto los indicadores de movilidad, donde El Salvador sale como un país que realmente ha cumplido. Entonces, es una población que creo que, digamos, ha cumplido, ha tenido temor de contagiarse, pero ahora tenemos que pasar a la fase de educar de cómo mitigamos ese riesgo, dado que tenemos que paulatinamente volver a una nueva normalidad. Y eso es una necesidad de empezar a educar ya. Como dato le comento, si usted se mete
A mí me gusta ver, por ejemplo, Costa Rica, porque usted se mete al Ministerio de Salud y ahí le aparecen los protocolos para absolutamente todo. El protocolo que tiene que seguir el transporte público, desde cómo se tienen que quitar los guantes, qué forma se tiene que quitar la mascarilla, cómo se entrega el cambio en el bus. Están todos los protocolos de manera que la población, usted la empodera y le traslada también la posibilidad de educarse. Y yo estoy segura que la población salvadoreña, si con una campaña de educación, estoy segura que nadie se quiere contagiar y va a tomar las medidas para mitigar el riesgo de contagio. Bueno, además que son protocolos que también son brindados por la Organización Mundial de la Salud, entonces son protocolos conocidos que deberían de estar al alcance de la gente. Bueno, muchísimas gracias, Carmen Aída, por esta explicación express que nos ha dado de todo el tema y bueno, le agradecemos, que estaremos en comunicación, es muy probable. Muchísimas gracias. Un gusto estar aquí, Nuria. Gracias, Carmen Aída. Bueno, estamos llegando ya al final, Julia y amigos que nos están siguiendo desde Twitter y también Facebook. Pero, bueno, quisimos hacer un poco de ensalada de varios temas, pero era importante porque queremos decir un poco lo que hemos estado trabajando, pero también que eso sirva como reflexión, Julia y amigos, para analizar qué ha pasado el primer año de gobierno de Nayib Bukele, el presidente. Claro, este ha sido un año... ¿Sí? ¿Ibas a decir algo? No, y creo que nada más retomando antes estas ideas que nos acaba de dejar también Carmen Aída en cuanto al manejo de información, que es importante en este momento de la pandemia, pues esto es lo que prácticamente estamos intentando también contar con en estos textos, en estos artículos que hemos escrito en el especial, donde pues hablamos de información, hablamos de propuestas que también tendrían que ser escuchadas para que se ha detectado que no se ha hecho, pues también se de pronto mejorar. Sí. Muchas veces nos han dicho a nosotros que en Gato Encerrado, pues, que somos una revista que solo estamos criticando o solo estamos viendo lo negativo, ¿no? O sea, lo que pasa es que hacemos periodismo y a veces el periodismo es... a veces en el periodismo no se cuentan las buenas noticias, a veces hay que destapar un poco lo que no se quiere decir y, o sea, no es que nosotros estamos trabajando para... ¿Cómo? No te entiendo. Un poco. Sí. Entonces nosotros estamos haciendo un trabajo desde el periodismo, gracias también a organizaciones filántropas que nos ayudan muchísimo para que esto sea posible. Y dentro de gatoencerrado.news en unos minutos van a poder ver algunas notas y además en las redes sociales vamos a comenzar a publicar algunas notas sobre el primer año de gobierno. Quisimos hacer esta transmisión también para que le pongan rostro a quienes estamos detrás de Gato Encerrado, porque probablemente van llegando a conocer el medio y es necesario también que conozcan quiénes estamos detrás de Gato Encerrado, qué hacemos, y también dejar claro que nosotros no somos financiados por ningún partido político, no está detrás de nosotros ningún empresario, nosotros somos un colectivo de jóvenes periodistas, en su mayoría son mujeres como lo han visto, que intentamos hacer periodismo gracias al apoyo de organizaciones internacionales de derechos humanos, que apoyan a medios independientes como Gato Encerrado en El Salvador. Sí, vos lo has descrito muy bien, un grupo de colectivo de periodistas comprometidos con hacer periodismo. Sí. Bueno, entonces no nos queda más que agradecerles por haber estado con nosotros hasta el final de la transmisión. También muchísimas gracias a las invitadas que accedieron muy amablemente a platicar con nosotros en este programa o live que quisimos hacer un poco saturado de varios temas, pero espero que los próximos live que hagamos sean más de un solo tema y entonces sí podamos explayarnos un poco más y también tener un poco más de tiempo con invitados de lujo como los que tuvimos ahora. Bueno, además tiene que ver muchísimo con que el especial pues, permitía abordar como todas las áreas, hubo muchas que no pudimos hacerlo esta noche, como por ejemplo seguridad, derechos humanos, que son dos áreas súper importantes
y que en algún momento pues también vamos a tener, y le hacemos ya la invitación para otros foros virtuales en donde vamos a estar hablando con especialistas relacionados a estos temas. Sí, bueno, muchísimas gracias, Julia, por también el esfuerzo que haces todos los días en Gato Encerrado. Muchísimas gracias a todos los compañeras de Gato Encerrado que han estado ahí trabajando todos estos días, también un poco tomando las medidas del caso. Estamos haciendo un trabajo desde casa también, y bueno, salimos obviamente, pero intentamos hacer lo más posible desde casa para que también estemos en sintonía con lo que está pasando en el mundo, pues no solo en El Salvador. Sí. Bueno, muchísimas gracias también por tu moderación. Buenas noches. Gracias, buenas noches.